Hola, soy la doctora Alejandra Montalvo, médica y especialista en nutrición clínica para adultos mayores. Durante más de 20 años he ayudado a personas a proteger su salud, fortalecer su cuerpo y prevenir enfermedades que, aunque parecen simples, pueden convertirse en situaciones muy graves. Y hoy quiero hablar contigo sobre una alerta que está preocupando a médicos y autoridades sanitarias en todo el mundo. Un pasajero ha fallecido y el responsable sería un virus que muchas personas subestiman, el norovirus. Tal vez has escuchado ese nombre y has pensado que se trata solo de un problema estomacal pasajero, un poco de náusea, vómito, diarrea y algunos días de malestar. Pero la realidad es muy distinta, especialmente si tienes más de 60 años o cuidas a un ser querido de edad avanzada. Porque en los adultos mayores, algo que comienza como una simple infección intestinal puede transformarse rápidamente en una deshidratación severa, debilidad extrema, confusión mental e incluso una emergencia médica. Y eso es exactamente lo que hace tan peligroso al norovirus. Lo más inquietante es que este virus se transmite con enorme facilidad. Puede estar en tus manos, en la comida, en una superficie aparentemente limpia o en el contacto cercano con otra persona. Y muchas veces, cuando aparecen los primeros síntomas, el cuerpo ya está perdiendo líquidos y minerales esenciales. ¿Te ha pasado alguna vez que una diarrea o un vómito parecían no tener importancia, pero después te dejaron sin fuerzas durante varios días? Si es así, este video puede ser una de las informaciones más importantes que escucharás este año. A lo largo de este video te explicaré qué es realmente el norovirus, cuáles son los síntomas que nunca debes ignorar, por qué los adultos mayores corren un riesgo mucho más alto y, lo más importante, qué hacer durante las primeras horas para evitar complicaciones graves. Y al final compartiré contigo las señales exactas que indican cuando debes acudir de inmediato al médico o al hospital. Esa información puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una situación potencialmente mortal. Así que quédate conmigo hasta el final, porque entender este virus y actuar a tiempo puede proteger tu salud o incluso salvar la vida de alguien que amas. Cuando escuchamos la palabra virus, muchas personas piensan inmediatamente en gripe o resfriados. Sin embargo, existe un virus mucho menos conocido y, al mismo tiempo, extraordinariamente contagioso, el norovirus. Como médica, he visto a pacientes que comenzaron el día sintiéndose perfectamente bien y pocas horas después estaban con vómitos intensos, diarrea severa y una debilidad tan profunda que apenas podían levantarse de la cama. Eso es lo que hace al norovirus tan sorprendente y tan peligroso. El norovirus es una infección que afecta principalmente al sistema digestivo. Inflama el estómago y los intestinos, provocando una gastroenteritis aguda. En palabras sencillas, significa que el cuerpo pierde grandes cantidades de agua y minerales esenciales en muy poco tiempo. Y aquí está el verdadero problema. No necesitas exponerte a una gran cantidad del virus para enfermarte. Basta con una cantidad microscópica, invisible al ojo humano, para desencadenar síntomas intensos. Imagina esto. Alguien toca una manija de puerta después de haber estado enfermo. Más tarde, otra persona toca esa misma superficie y luego se lleva la mano a la boca. Ese pequeño gesto puede ser suficiente para iniciar la infección. También puede transmitirse a través de alimentos contaminados, vasos, cubiertos, baños compartidos y contacto cercano con personas enfermas. Por eso los brotes son tan frecuentes en cruceros, hospitales, residencias de adultos mayores y hogares donde varias personas conviven en espacios reducidos. Y hay algo que muchas personas desconocen: el norovirus puede sobrevivir durante días en superficies como mesas, interruptores, teléfonos y baños. Incluso una superficie que parece limpia puede seguir siendo contagiosa. ¿Te imaginas cuántas veces al día tocamos nuestro rostro sin darnos cuenta? Ahora bien, en una persona joven y sana, esta infección suele ser muy desagradable, pero generalmente se resuelve en pocos días. Sin embargo, en adultos mayores, el riesgo es mucho mayor. Con el paso de los años, el cuerpo contiene menos agua, la sensación de sed disminuye y la recuperación puede ser más lenta. Además, enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o problemas cardíacos aumentan el peligro. Eso significa que una diarrea intensa de solo unas horas puede causar deshidratación severa, mareos, presión arterial baja, confusión y hospitalización. Y lo más preocupante es que muchas personas no buscan ayuda médica porque creen que solo es un virus estomacal. En unos momentos te contaré cómo un cuadro aparentemente simple
puede evolucionar rápidamente y por qué el caso del pasajero. Fallecido es una advertencia que nadie debería ignorar a primera vista. Puede resultar difícil creer que un virus intestinal puede estar relacionado con la muerte de una persona. Después de todo, la mayoría de nosotros hemos sufrido alguna vez náuseas, vómitos o diarrea y hemos logrado recuperarnos con reposo y líquidos. Pero cuando se trata del norovirus, especialmente en adultos mayores, la situación puede cambiar con una rapidez alarmante. Imagina un pasajero que comienza a sentirse incómodo durante un viaje. Tal vez piensa que fue algo que comió. Siente el estómago revuelto, un poco de náusea y cansancio. Decide descansar convencido de que al día siguiente estará mejor. Sin embargo, en cuestión de horas aparecen los vómitos, luego la diarrea. El cuerpo empieza a perder agua y electrolitos esenciales como sodio y potasio. La boca, sí, seca o la presión arterial desciende y la debilidad se vuelve cada vez más intensa. Lo más peligroso es que la persona puede no darse cuenta de la gravedad. Du problema. Puede pensar, solo necesito descansar un poco más. Pero mientras tanto, el corazón trabaja con más dificultad. Los riñones reciben menos sangre y el cerebro comienza a resentir la falta de líquidos. En un adulto mayor, este proceso puede avanzar mucho más rápido de lo que imaginamos. He atendido pacientes que llegaron al hospital confundidos, incapaces de mantenerse en pie y con signos claros de deshidratación severa. Algunos ya no podían orinar, otros tenían el pulso acelerado y una presión peligrosamente baja. Todo había comenzado con lo que parecía una simple gastroenteritis. Y aquí está la lección más importante. Muchas veces no es el virus en sí lo que causa las complicaciones más graves, sino las consecuencias que desencadenan deshidratación, alteraciones en los electrolitos, empeoramiento de enfermedades cardíacas o renales y un deterioro general del organismo. ¿Te ha pasado alguna vez que después de un episodio de vómito o diarrea te sentiste tan débil que apenas podías caminar? Ahora imagina esa misma situación en una persona de 70 u 80 años, con hipertensión, diabetes o insuficiencia renal. Por eso la muerte de este pasajero debe entenderse como una advertencia poderosa. No se trata de generar miedo, sino de comprender que actuar con rapidez puede cambiar completamente el resultado. Y en la siguiente parte te mostraré cuáles son los primeros síntomas que muchas personas minimizan, pero que podrían ser la señal de que el cuerpo está entrando en una situación peligrosa. El norovirus suele comenzar de forma repentina. Una persona puede sentirse bien por la mañana y unas horas después, experimentar un malestar intenso que la obliga a detener todas sus actividades. Esa rapidez es una de las características más preocupantes de esta infección. A los primeros síntomas suelen incluir náuseas, una sensación de que el estómago está revuelto y un cansancio inesperado. Poco después pueden aparecer vómitos repetidos y agua líquida, dolor abdominal y una sensación general de debilidad. Muchas personas también presentan dolor de cabeza, escalofríos, fiebre leve y dolores musculares. A simple vista, puede parecer un cuadro similar a una intoxicación alimentaria o a un virus digestivo común AN. Pero en los adultos mayores hay señales más sutiles que pueden indicar que el organismo está comenzando a descompensarse. Por ejemplo, una persona que de repente se siente demasiado cansada para levantarse, que deja de hablar con normalidad o que parece confundida puede estar mostrando signos tempranos de deshidratación a la boca seca, los labios agrietados y la sensación de mareo al ponerse de pie son otras señales importantes. También es preocupante cuando la persona orina muy poco o pasan muchas horas sin necesidad de ir al baño. ¿Te ha ocurrido alguna vez que después de varias horas con diarrea sentiste la cabeza ligera o las piernas sin fuerza? Esa sensación no debe subestimarse. En los adultos mayores, la pérdida rápida de líquidos puede afectar la presión arterial, el funcionamiento de los riñones y el equilibrio de minerales esenciales para el corazón y el cerebro. Otro síntoma que muchas familias pasan por alto es la falta de apetito. Cuando una persona deja de comer y beber porque se siente demasiado mal, el riesgo de deshidratación aumenta aún más. Y hay algo que quiero que recuerdes. No siempre la gravedad depende de la intensidad de los vómitos o la diarrea. A veces, incluso con síntomas moderados, un adulto mayor puede deteriorarse rápidamente si ya tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Por eso es fundamental observar no solo el estómago, sino el estado general de la persona. Si notas debilidad extrema,
somnolencia inusual, dificultad para concentrarse o cambios en el comportamiento. Es momento de prestar atención inmediata en la siguiente parte. Te explicaré por qué las personas mayores de 60 años tienen un riesgo mucho más alto y que cambios naturales del envejecimiento hacen que este virus sea especialmente peligroso para ellos a medida que envejecemos. Nuestro cuerpo cambia de formas que muchas veces no percibimos, pero que pueden marcar una enorme diferencia cuando enfrentamos una infección como el norovirus. Y comprender estos cambios es fundamental para entender por qué los adultos mayores de 60 años corren un riesgo mucho más alto. Uno de los cambios más importantes es que el organismo contiene menos agua que en la juventud. Eso significa que incluso una pérdida moderada de líquidos puede provocar deshidratación con mayor rapidez. Además, la sensación de sed se vuelve menos intensa con los años. Muchas personas mayores no sienten la necesidad de beber agua, aun cuando su cuerpo ya está necesitando líquidos de manera urgente. Como médica, he visto con frecuencia pacientes que me dicen: «Doctora, no tenía sed, así que pensé que todo estaba bien». Pero la ausencia de sed no significa que el cuerpo esté hidratado. Otro factor clave es que el sistema inmunológico se vuelve menos eficiente con el paso del tiempo. El cuerpo sigue defendiendo al organismo, pero su respuesta puede ser más lenta y menos eficaz, lo que permite que las infecciones causen un impacto mayor. También debemos considerar las enfermedades crónicas. La diabetes puede alterar el equilibrio de líquidos y dificultar la recuperación. La hipertensión y las enfermedades cardíacas hacen que los cambios bruscos en la presión arterial sean más peligrosos. Los problemas renales reducen la capacidad del cuerpo para compensar la pérdida de agua y minerales. Y no podemos olvidar los medicamentos diuréticos, antihipertensivos y ciertos tratamientos para el corazón pueden intensificar los efectos de la deshidratación. En algunos casos, lo que normalmente ayuda al paciente puede convertirse temporalmente en un factor de riesgo. Cuando el organismo pierde líquidos rápidamente, ¿te has dado cuenta de que muchas personas mayores parecen debilitarse con más facilidad después de una enfermedad breve? Eso ocurre porque su reserva física es menor. Un episodio de vómitos y diarrea puede provocar pérdida de fuerza, mareos, caídas y varios días o incluso semanas de recuperación. Además, la deshidratación en adultos mayores puede presentarse con síntomas inesperados, como confusión, irritabilidad o somnolencia, en lugar de una simple sensación de sed. Y esa es precisamente la razón por la que nunca debemos minimizar una infección digestiva en esta etapa de la vida. Lo que para una persona joven puede ser una molestia temporal, para un adulto mayor puede convertirse en una emergencia médica. En la siguiente parte te mostraré cómo el norovirus se propaga en la vida diaria y por qué pequeños hábitos aparentemente inofensivos pueden facilitar el contagio. Una de las razones por las que el norovirus es tan difícil de controlar es que se transmite con una facilidad sorprendente. No hace falta estar en un hospital ni en un crucero para contagiarse. De hecho, muchas infecciones ocurren en situaciones cotidianas dentro del propio hogar. Y eso es lo que lo convierte en un enemigo silencioso. Imagina que una persona enferma toca el grifo del baño después de vomitar. Minutos más tarde, otra persona utiliza ese mismo baño, toca la misma superficie y luego se lleva la mano a la boca sin darse cuenta. Ese simple gesto puede ser suficiente para transmitir el virus. También puede propagarse al preparar alimentos sin lavarse bien las manos, compartir cubiertos, vasos, toallas o cuidar a un familiar enfermo. Lo más preocupante es que el norovirus puede permanecer activo durante varios días en superficies como mesas, teléfonos, controles remotos, interruptores y manijas de puertas. Es decir, aunque todo parezca limpio, el virus puede seguir presente. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces al día tocas tu rostro, tus labios o tus ojos sin notarlo? Ese hábito tan común es una de las vías más frecuentes de contagio en residencias de adultos mayores y en hogares donde viven varias personas. El riesgo aumenta considerablemente. Una sola persona enferma puede contagiar rápidamente a toda la familia si no se toman medidas estrictas de higiene. Además, el virus puede diseminarse al limpiar vómito o diarrea sin la protección adecuada. Pequeñas partículas pueden quedar en el aire y depositarse sobre otras superficies cercanas. Como médica, siempre insisto en algo muy importante: no basta con que la persona se sienta mejor, incluso después de que los síntomas desaparecen. Puede seguir eliminando el virus durante un tiempo. Por eso, muchas personas creen que ya no representan un riesgo cuando en realidad todavía pueden contagiar a quienes los rodean. Y cuando en casa vive un adulto mayor, esa exposición puede tener consecuencias mucho más serias. La buena noticia es que entender cómo se propaga el norovirus nos permite interrumpir la cadena de contagio en pequeños hábitos.
cómo lavarse correctamente las manos y desinfectar las superficies adecuadamente. Pueden marcar una enorme diferencia en la siguiente parte. Te explicaré exactamente qué hacer durante las primeras 24 horas, el momento más importante para evitar que una infección digestiva se convierta en una situación peligrosa. Las primeras 24 horas de una infección por norovirus son absolutamente críticas. En este periodo, el cuerpo puede estabilizarse o puede comenzar un proceso rápido de deshidratación que en adultos mayores se vuelve peligroso. Muy rápidamente. Por eso, lo más importante en este momento no es entrar en pánico, sino actuar con calma, pero con precisión. Lo primero y más esencial es la hidratación. Pero no hablamos solo de beber agua de forma ocasional. Hablamos de reponer líquidos y electrolitos de manera constante y en pequeñas cantidades. Si una persona está vomitando, no debe intentar beber grandes vasos de agua de golpe. Eso puede empeorar las náuseas. En su lugar, pequeños sorbos frecuentes pueden ser mucho más efectivos. Soluciones de rehidratación oral son especialmente útiles porque no solo aportan agua, sino también sodio, potasio y otros minerales que el cuerpo está perdiendo rápidamente. ¿Te ha pasado alguna vez que después de vomitar sentiste que incluso el agua te caía mal? En esos momentos, la clave es la paciencia y la constancia. El segundo punto importante es el descanso absoluto. El cuerpo necesita energía para combatir la infección y cualquier esfuerzo innecesario puede empeorar la debilidad. También es fundamental vigilar la frecuencia de la orina. Si pasan muchas horas sin orinar o si la orina es muy oscura, es una señal clara de deshidratación. En adultos mayores, otro aspecto crucial es la observación del estado mental. Si la persona comienza a verse confundida, somnolienta o desorientada, no debemos esperar. Ese es un signo de alerta. En cuanto a la alimentación, no es necesario forzar la comida en las primeras horas. El enfoque principal debe ser la hidratación. Cuando el vómito disminuye, se pueden introducir alimentos suaves como arroz, plátano, sopa ligera o pan tostado, pero siempre en pequeñas cantidades y según la tolerancia del cuerpo. También es importante mantener una higiene estricta. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de cada episodio es fundamental para evitar la propagación del virus a otros miembros de la familia. Y algo que muchas personas no hacen correctamente es limpiar las superficies con desinfectantes adecuados, especialmente en el baño. ¿Sabías que un simple error en la limpieza puede permitir que el virus siga activo durante días? Por eso, la atención a los detalles en estas primeras 24 horas puede cambiar completamente la evolución de la enfermedad, y en la siguiente parte te voy a explicar qué alimentos y bebidas realmente ayudan a la recuperación y cuáles pueden empeorar los síntomas. Sin que te des cuenta, cuando una persona está atravesando una infección por norovirus, lo que come y bebe puede marcar una gran diferencia en su recuperación. Sin embargo, es importante entender algo muy claro desde el principio. En las primeras horas, la prioridad no es comer, sino rehidratar el cuerpo. Una vez que los vómitos comienzan a disminuir, podemos introducir líquidos suaves y alimentos fáciles de digerir que no irriten el estómago. El primer y más importante aliado en este proceso son las soluciones de rehidratación oral. Estas bebidas están diseñadas para reponer no solo agua, sino también electrolitos esenciales como sodio y potasio, que el cuerpo pierde rápidamente durante la diarrea y el vómito. También pueden ser útiles los caldos ligeros y especialmente de pollo o vegetales, siempre que no sean muy grasosos. Estos aportan líquidos y algo de energía sin sobrecargar el sistema digestivo. ¿Te ha pasado alguna vez que después de sentirte enfermo del estómago, lo único que tolerabas era algo muy suave como una sopa o un té ligero? Eso es exactamente lo que buscamos aquí. En cuanto a alimentos sólidos, lo ideal es comenzar con opciones blandas como arroz blanco, pan tostado, galletas simples sin grasa, plátano maduro o puré de manzana. Estos alimentos ayudan a estabilizar el sistema digestivo sin irritarlo. Es muy importante comer en pequeñas cantidades y de forma gradual. Forzar el estómago puede provocar nuevamente náuseas o vómitos. Por otro lado, hay alimentos que deben evitarse completamente durante la recuperación. Los lácteos, los alimentos fritos, las comidas muy condimentadas, el café y las bebidas alcohólicas pueden irritar el sistema digestivo y empeorar los síntomas. También es recomendable evitar los jugos muy azucarados o las bebidas con gas, ya que pueden aumentar la distensión abdominal y la incomodidad. En adultos mayores, la paciencia es clave. El sistema digestivo puede tardar un poco más en volver a la normalidad, y eso es completamente esperable. Lo más importante es observar la tolerancia del cuerpo y avanzar poco a poco, sin prisas. ¿Te das cuenta de algo importante aquí? No se trata de comer más,
sino de recuperar equilibrio. Cada pequeño sorbo de líquido y cada bocado suave es un paso hacia la estabilización del organismo. Y en la siguiente sección te voy a mostrar cuando esta situación deja de ser manejable en casa y se convierte en una verdadera emergencia médica que requiere atención inmediata. Hay un momento muy importante en la evolución del norovirus que toda familia debe conocer con total claridad. El punto en el que dejar de manejarlo en casa y buscar ayuda médica de inmediato, porque aunque muchas infecciones digestivas se resuelven solas, en adultos mayores pueden complicarse rápidamente si no se actúa a tiempo. El primer signo de alarma es la deshidratación severa. Esto no siempre se ve de forma evidente al inicio, pero hay señales claras. Si la persona no puede retener líquidos, si vomita todo lo que bebe o si la diarrea es muy frecuente y abundante, el riesgo aumenta de forma significativa a otro signo crítico. Es la disminución o ausencia de orina. Si pasan más de 8 horas sin orinar, o si la orina es muy oscura y escasa, el cuerpo está perdiendo líquidos de forma peligrosa. También debemos prestar atención a la presión arterial baja. Esto puede manifestarse como mareos al ponerse de pie, debilidad extrema o sensación de desmayo. Pero hay un síntoma que nunca debe ignorarse en adultos mayores: la confusión mental. Sí, la persona comienza a estar desorientada, habla el G4MAU, incoherente, se muestra excesivamente somnolienta o tiene dificultad para mantenerse despierta. Esto puede indicar que el cerebro no está recibiendo suficiente hidratación o que el equilibrio de electrolitos está gravemente alterado. ¿Te imaginas lo rápido que puede cambiar el estado de una persona en cuestión de horas? Otro signo importante es la aceleración del pulso, junto con una sensación de debilidad generalizada que impide incluso realizar movimientos básicos como sentarse o caminar. En estos casos, esperar a ver si mejora puede ser un error muy peligroso en adultos mayores con enfermedades como diabetes, insuficiencia cardíaca o problemas renales. El umbral de riesgo es aún más bajo, lo que para una persona joven podría ser manejable en casa. En ellos puede requerir atención hospitalaria urgente. Y algo que quiero que recuerdes con mucha claridad es esto: buscar ayuda a tiempo no significa exagerar, significa proteger la vida. En el hospital, los médicos pueden administrar líquidos intravenosos, corregir electrolitos y monitorear el estado general del paciente de forma segura y controlada. En la siguiente parte te explicaré cómo las familias pueden proteger a sus seres queridos en casa y evitar que el virus se propague a otros miembros del hogar, especialmente a los más vulnerables. Cuando el norovirus entra en un hogar, no solo afecta a una persona, puede convertirse rápidamente en un problema familiar si no se toman medidas de protección adecuadas. Y cuando hablamos de adultos mayores, estas medidas no son opcionales, son esenciales. Lo primero que debe entender toda familia es que el aislamiento temprano es clave. Si alguien presenta síntomas como vómitos o diarrea, debe mantenerse separado de los demás lo más posible, especialmente de los adultos mayores. Idealmente, debe utilizar un baño separado. Si eso no es posible, el baño compartido debe desinfectarse cuidadosamente después de cada uso. El segundo paso fundamental es el lavado de manos. No un lavado rápido, sino uno correcto, con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esto debe hacerse después de ir al baño, antes de preparar alimentos y después de cualquier contacto con la persona enferma. ¿Sabías que muchas infecciones dentro del hogar ocurren simplemente por tocar una superficie contaminada y luego tocar la comida? Por eso, la higiene de manos es una de las herramientas más poderosas que tenemos. También es importante la desinfección de superficies. Manijas de puertas, interruptores de luz, mesas, teléfonos y controles remotos deben limpiarse regularmente con productos adecuados, especialmente en los días de mayo contagio. Las toallas, sábanas y ropa de la persona enferma deben lavarse por separado con agua caliente, siempre que sea posible. Esto ayuda a reducir la presencia del virus en los tejidos. Otro punto muy importante es evitar que la persona enferma prepare alimentos para otros miembros de la familia. Incluso después de sentirse mejor, puede seguir eliminando el virus durante un tiempo. En el caso de los adultos mayores, también es fundamental observarlos de cerca, sin agobiarlos. A veces, pequeños cambios en su comportamiento pueden ser la primera señal de complicación, y algo que muchas familias no consideran es el apoyo emocional. Estar enfermo, aislado y débil puede generar ansiedad o tristeza en las personas mayores. Una voz tranquila, compañía a distancia y atención constante pueden ayudar más de lo que imaginamos. ¿Te has dado cuenta de cómo pequeños hábitos diarios pueden cambiar completamente el riesgo de contagio en una casa? La prevención no depende de grandes acciones, sino de constancia en los detalles. En la siguiente parte del video, vamos a hacer una pausa reflexiva.
Te voy a mostrar las estrategias más importantes de prevención a largo plazo. Y te voy a invitar a que observes algo muy importante sobre tu propia rutina diaria antes de continuar. Quiero que hagamos una pausa breve y reflexiva por Kilum. Kim, estás aprendiendo hoy no es solo información médica, es una herramienta de protección real para tu vida y la de tu familia. Muchas veces pensamos que las infecciones como el norovirus son algo inevitable, algo que simplemente pasa y que no podemos controlar. Pero la realidad es muy diferente. Existen hábitos diarios que pueden reducir drásticamente el riesgo de contagio. Y lo más importante es que no requieren tecnología, ni medicamentos, ni cambios complicados, han solo consistencia. La primera estrategia es algo que ya hemos mencionado, pero que merece repetirse el lavado de manos. No de forma superficial, sino consciente. Especialmente después de usar el baño, antes de comer y después de llegar a casa. ¿Te has fijado cuántas veces tocamos superficies fuera de casa y luego llevamos las manos directamente a la cara, sin pensar? Ese pequeño gesto es una de las principales vías de entrada del virus. La segunda estrategia es la limpieza regular de superficies de alto contacto. No se trata de obsesión, sino de prevención inteligente. Interruptores, teléfonos móviles, mesas y manijas de puertas deben mantenerse higienizados especialmente. Si alguien en casa ha estado enfermo recientemente, la tercera es muy importante para los adultos mayores: la hidratación preventiva. Muchas personas esperan a sentirse enfermas para beber líquidos de forma adecuada, pero en realidad mantener una buena hidratación diaria fortalece el cuerpo y ayuda a que el organismo responda mejor ante cualquier infección. También debemos hablar de la alimentación. Un sistema inmunológico fuerte depende en parte de una nutrición equilibrada. Frutas, verduras, proteínas adecuadas y una dieta variada ayudan a mantener el cuerpo preparado para defenderse. Pero, hay algo más profundo que quiero que observes hoy. No es solo lo que haces cuando hay enfermedad, sino lo que haces todos los días sin darte cuenta. Pequeños hábitos como compartir vasos, no lavarse las manos correctamente o no limpiar superficies pueden parecer insignificantes hasta que ocurre un brote en casa. Y aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. Si hoy tuvieras que evaluar tu rutina diaria, ¿cuántos de estos hábitos estás realmente aplicando de forma constante? No se trata de culpa, sino de conciencia, porque la prevención no empieza en el hospital. Empieza en tu casa, en tu cocina, en tu baño, en tus manos. Y ahora, en la última parte de este video, voy a darte el mensaje final más importante. Las señales definitivas que no debes ignorar jamás y la acción más importante, que puede salvar una vida en cuestión de horas. Hemos llegado al final de este video. Y quiero que te quedes con algo muy claro en tu mente. El norovirus no es simplemente un virus estomacal leve. En personas mayores puede convertirse en una situación seria en muy poco tiempo si no se reconoce y se actúa de manera correcta. Si recuerdas el caso del pasajero del que hablamos, al inicio ahora entiendes que no fue solo la infección lo que marcó la diferencia, sino la rapidez con la que el cuerpo se descompensó. Y eso es exactamente lo que debemos evitar. La clave más importante es esta: nunca subestimes la deshidratación. Cuando una persona mayor comienza con vómitos y diarrea, no debemos esperar a que sí la pase y solo. Debemos observar activamente su estado general, su nivel de hidratación, su capacidad para mantenerse despierto y su frecuencia urinaria. Si aparece confusión, debilidad extrema, mareos intensos o incapacidad para retener líquidos, no hay que dudar. Es momento de buscar atención médica inmediata. Quiero decirlo con total claridad: actuar temprano puede prevenir complicaciones graves. A muchas familias cometen el error de esperar demasiado, pensando que están siendo pacientes o prudentes. Pero en realidad, en medicina, el tiempo es uno de los factores más importantes. También quiero que recuerdes algo esencial. El cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperación cuando recibe apoyo adecuado a tiempo. Hidratación, reposo, vigilancia y atención médica oportuna pueden cambiar completamente el resultado. Y ahora quiero dejarte con una reflexión final. Cada día convivimos con riesgos invisibles, pero también con herramientas simples que nos protegen. El lavado de manos, la higiene, la observación atenta y el cuidado de nuestros adultos mayores. No necesitas miedo, necesitas información y acción. Si este video te ayudó a entender mejor el norovirus, te invito a que lo compartas con tu familia, especialmente con aquellas personas que cuidan o viven con adultos mayores. A veces, una sola información puede prevenir una emergencia. Y si hay algo que quiero que recuerdes más que todo lo demás, es esto: a los primeros signos nunca deben ignorarse, porque detrás de un síntoma aparentemente simple puede haber un proceso que avanza rápido, pero que también puede detenerse a tiempo si sabemos qué hacer. Soy la doctora Alejandra Montalvo y te agradezco por acompañarme hasta el final.
Cuida tu salud, cuida tu familia y nunca subestimes las señales que tu cuerpo te envía. Nos vemos en el próximo video.